pues yo ahí me quedé así como que, ¿qué onda, man? Pero bueno. Ok, este, pues ahorita, ¿verdad, chicos? Nos toca ver un poquito de amplificadores de potencia. Eh, Miren, pues la cuestión con los amplificadores, ¿verdad, chicos? No es, tiene, perdón, tiene dos fases, ¿verdad, chicos? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el audio o la voz humana, pues no genera un voltaje muy alto. Si nosotros viniéramos y tuviéramos una resistencia con nuestro micrófono, ¿verdad? Ay, y sacáramos así y midiéramos con el osciloscopio, la señal de voz más o menos va a salir así, ¿verdad? O sea, con un montón ahí de señales senoidales, pero no va a generar mucho voltaje. ¿Verdad? O sea, es probable de que tal vez por ahí de 0,5 voltios o hasta menos, ¿verdad? Tal vez por ahí de 0,2 voltios. Que realmente si lo usamos no activaría nada, ¿verdad, chicos? O sea, ahí no podríamos prender absolutamente nada con 0,5 y 0,2. ¿Ya? Entonces, normalmente la amplificación tiene dos etapas. La de voltaje, ¿verdad? La idea es que estas señales pues salgan ya amplificadas con normalidad y ustedes puedan tener, no sé, mínimo 5 voltios. ¿Sí? Entonces imagínense que, por ejemplo, tuviéramos 0,5 voltios y amplificamos a 5 voltios, prácticamente amplificamos 10 veces, ¿verdad? Antes, se usaban mucho los transistores para amplificar voltaje y también para amplificar potencia. Por ahí me acuerdo yo que una de las primeras cosas fue un amplificador de voltaje de 3 etapas más el amplificador de potencia. ¿Verdad? Hoy es mucho más fácil amplificar un montón de cosas. De hecho, ya hasta módulos preamplificadores venden y todo el rollo. ¿Va? Entonces es mucho más fácil. De ahí vamos a ver un poquito más adelante el 741, el amplificador operacional, el OPAM. Y van a ver ustedes que ese sirve para un montón de cosas, entre ellos amplificar voltaje. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen una configuración y normalmente sus fórmulas pues es RF partido R. O sea, nosotros poniéndole, por ejemplo, una resistencia de 10 kiloohmios y una resistencia de 1 kiloohmio, nosotros lograríamos amplificar 10 veces. ¿Cuánto puede amplificar? Pues hasta 100, 200 veces, siempre y cuando, ¿verdad? Lo que se amplifique nunca pase de lo que se está alimentando. Imagínense que se está alimentando 15 voltios, ¿verdad? Y ustedes van a amplificar tanto que va a llegar a 20 voltios. Eso es imposible porque no va a dar más voltaje del que está alimentándose el circuito, ¿verdad? Y después de esa etapa de amplificación, sí, viene una amplificación de potencia. Porque hay una amplificación de potencia muy sencilla. Porque si nosotros vamos a una bocina, sí, esa bocina realmente lo que maneja son watts, ¿sí? Y los watts es la potencia de cualquier dispositivo. De hecho, cualquier dispositivo, pues, eh, tiene un consumo de watts. Entonces, estas bocinas, por eso de repente si ustedes han comprado bocinas o han visto, les dicen, mire, esas de 1 watts, de medio watts, de 30 watts, y los que pues ya compran para su carrito así más bonito, pues empiezan que tienen 60 watts, 100 watts, y hasta tienen el buffer y lo de los bajos y empieza a sonar esa cosa ahí, puro loco, ahí van los carros, pum, pum, tronando. Entonces,
Pero esa es pura potencia. No, realmente no es voltaje, sino que es potencia. Aparte de eso, las bocinas tienen ¿cómo se llama esto? Una potencia real, una potencia nominal. De repente ahí, cuando a veces no se sabe y se va a comprar, no es que le metan gato por liebre, pero siempre tratan de hacer de su publicidad. De repente dicen, mira, ¿y de cuánto es esa bocina? 1200 watts. Puches, dicen esa bocina. De una vez cuando la prenda va a botar las paredes y todo el rollo. Y no tiene 1200 watts, porque si ustedes le preguntan, mire, ¿y cuál es su RMS o cuál es su potencia real? Ah, son 300 watts. ¿Va? Entonces dice uno, bueno, o sea, realmente la bocina es de 300 watts. Lo que pasa es que la nominal son 1200 y ahí vienen las especificaciones, pero lo que realmente consume son 300 watts. Entonces no es una bocina de 1200, es de 300 watts. ¿Ya? Entonces habría que ver, por ejemplo, las bocinas de 100, habría que ver si son realmente bocinas de 100 watts. Puede ser, por lo regular, que esas de 100 watts sean realmente de 60 watts. ¿Ya? Puede ser, ¿ya? Pero por eso cuando ustedes van a comprar bocinas o ya profesionales, cuando les digan, mire, ¿y cuáles son las reales? O sea, cuáles son las RMS. Y entonces ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Yo he visto, lo más que he visto son bocinas de 600 watts, que supuestamente le dicen a uno, "Ah, son de 3200 watts", y no sé qué, así como que, sí. No, no, no es así verdaderamente, ¿verdad, chicos? Entonces, ahorita lo que nosotros vamos a ver son amplificadores de potencia, ¿sí? O sea, son los amplificadores que no amplifican voltaje, ¿sí? El voltaje sigue siendo el mismo, pero la potencia aumenta, ¿sí? Y al aumentar esa potencia, nuestros dispositivos pueden controlar bocinas de mayor alcance, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un LM, ¿qué? 385, 386 creo que hicimos para amplificar. Y la bocina que usábamos, pues era una bocina un poco más pequeña. Y creo que algunos de ustedes usó una bocina un poco más grande y sí, eh, sí sonaba y todo, pero ya cuando le subíamos todo el volumen, como que se empezaba, tenía un pequeño fallo, pero, ok, los, igual los amplificadores de potencia, ¿sí? Se pueden hacer de varias formas, una de ellas usando transistores. Por supuesto, ahora tenemos los famosos TDA, ¿ya? Que son amplificadores de potencia. Por ahí la otra semana ya les pido los TDA y todo el rey. Eh, en algunos casos viene como chips, ¿sí? Como integrados, pero la mayoría de los TDA vienen como que si fueran transistores, ¿sí? Encapsulados de manera como transistores. Algunos tienen 10 patas, otros 16, otros 24 y así sucesivamente. Entonces es un transistor así grandote con un montón de patas, ¿verdad? Otros tienen 7 y así. O sea, todo depende qué DA sea el que se esté usando, ¿verdad? Pero la mayoría viene como que si fueran unos transistores. Esos TDA son capaces muchos de manejar 100 watts, 200 watts, 250 watts. Ya eso, ya podríamos tener una bocina así bien potente, ¿va? Para que de verdad nuestra música suene, ¿verdad, chicos? Pero antes de entrar a eso, sí, antes de entrar al famoso TDA, eh, pues quería que vieran ustedes cómo se realiza con los transistores, ¿ve? De hecho, aquí hay una configuración, ¿va? De dos transistores con un par de diodos y un par de resistencias. A veces esas resistencias las puedo variar por medio de potenciómetros, pero depende, ¿va? Entonces, por ejemplo, un NPN y un PNP, pues un NPN puede ser el 3604, ¿verdad? O el 2N2222, pero por ejemplo, normalmente aquí, 3606, creo que es, lo que pasa es que estos tienen la misma ganancia y son complemento. O sea, estos transistores deberían de ser complementos. ¿Va? Con este tipo de transistores, pues no vamos a obtener una potencia muy grande,
Pero sí podríamos obtener tal vez unos 5 watts, 8 watts, 15 watts y poder obtener y mover y activar una bocina un poco más potente. Si nosotros cambiáramos estos transistores normales por unos transistores TIP, ¿verdad? Que también tienen así, tienen el NPN y PNP, pero los transistores TIP sí están hechos para que tenga una ganancia mucho más alta. Entonces podríamos obtener, ¿va? Pero normalmente los TIP son más que para potencia, es para corriente, pero igual podríamos obtener. Pero la idea es esa, ¿ok? Formas para los amplificadores hay un montones. A mí el que más me gustó es el clase B, ¿sí? Pero hay clase A, clase B, clase C. Algunos utilizan un transistor, otros dos, pero a mí me gusta utilizar este de dos, ¿sí? Por ahí, no sé si bien, les pedí ahí, Franklin me los pidió, si no estoy mal, y se los dije, eran simplemente dos transistores inversos, complementos, 3904, 3906, está bien, dos diodos y dos resistencias, no sé cuánto se las pedí o les pedí potenciómetros, pero aquí esta resistencia puede ser desde 1K hasta 10K. Entonces podríamos ponerle una resistencia normal o un potenciómetro para irlo, ¿verdad? Y sus dos diodos. Y esta es la entrada, ¿verdad? Por acá. Y esta es la parte negativa de la entrada, ¿verdad? Entonces la idea es de que ustedes pudieran armar este y pegárselo al LM380 y ¿qué era? 386 o 385, ¿verdad? Entonces podríamos venir y tener nuestro amplificador con el LM, ¿verdad? Y este iba a la bocina. Entonces ahora en vez de ir a la bocina, pues va a tener ahí ¿cómo se llama esto? Su configuración, ¿cómo se llama esto? Con los transistores. Uy, se me fue ahí. Ese no parece transistor. Ay, no, qué mal. Hoy sí estamos con eso de los dibujos. Bastante mal, ¿verdad? Entonces, la idea sería ponerle esto y después de este ponerle la bocina y poder probar si funciona mejor o de repente la bocina que tenemos se satura mucho, porque tal vez estamos generando un wattaje un poco más alto de lo que normalmente debemos de generar, ¿verdad? Pero la idea sería yo sé que ustedes todavía tienen este amplificar, si es uno de los que van a presentar ahí. Eh, Aquí lo fácil sería solo de soldar esta partecita, ¿verdad? Armar este en protoboard y con un cable conectarlo solo para probarlo y ya después cuando lo tengamos que presentar en la feria, si es que todavía va a haber, va. Se regresa el cablecito y se solda ahí, ¿sí? Y de ahí pues podríamos agregarle alguna cosita más, ¿sí? No hay necesidad de agregarle estos capacitores. Estos dos capacitores, ah, bueno, podríamos convertirlo en uno solo, pero igual aquí podríamos probar con un microfaradio o hasta de menos, ¿verdad? Tal vez hasta 10 microfaradios. Si no funciona con microfaradios, podríamos probar con nanofaradios, tal vez 100 nanos. Entonces sería ¿qué? Un 104, ¿verdad? 204 para ver qué funciona. Y los diodos son diodos normales, ¿verdad? Ahí no tienen ningún diodo así, ¿cómo se llama esto? Ningún diodo así extraordinario ni nada por el estilo. ¿Ok? Pero este tipo de amplificadores son con transistores. De hecho, si ustedes todavía abren muchos de los dispositivos, todavía se siguen usando. A mí me gusta más el TDA. Entonces, hay que hacer y también vamos a seguir con lo de la, ¿cómo se llama esto? Lo de la placa de circuito impreso. ¿Verdad, chicos? Pero primero es que no creo que les lleve mucho tiempo. Ahora pregunto yo. Y permíteme. A la próxima semana, ¿verdad? Entonces, sí,
si vamos a, ¿cómo se llama esto? Si vamos a hacer lo de planchado, ¿ven? Por eso no había querido yo adelantarme un poquito, porque yo sabía que aquí iba a haber un ejercicio para planchado. Este es para serigrafía, o sea, es el normal, el que quedaría viéndolo así de arriba, pero el que tenemos que usar es el que dice en modo espejo. ¿Por qué? Porque ese es lo que nos tocaba hacer. ¿Se acuerdan que lo que nos tocaba hacer era que el dibujo estuviera al revés? Les dije yo que a la hoja le dieran vuelta y lo dibujaran al revés, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos para practicar ya los tres métodos. Ustedes decidirán después con cuál de los tres métodos se quedan y de repente les muestro PC Wizard. Descargamos PC Wizard para que ustedes vean que ustedes arman el circuito y ahí hay una forma de darle, que cree el circuito y se los crea. Por supuesto, Proteus. Yo diría que Proteus es el que verdaderamente se usa. En Proteus habría que descargar Proteus, pero Proteus ocupa chicas. No tendría que buscar yo el enlace y solo darles el enlace y ustedes tendrían que descargarlo y todo el resto. Porque Proteus sí pesa un montón. Y entonces se dibuja, ¿verdad? Se hace. Y ahí da la opción de que les genere el circuito. Ya genera el circuito y ustedes pueden imprimir modo espejo y ya pueden mandarlo a imprimir, ¿verdad? Quedan chileros, se ven bonitos. ¿Estamos, chicos? Entonces, pero primero, la práctica esta del que no lleva mucho tiempo, o sea, armar esos transistores y ponerlos ahí y probarlo con el LMS les va a llevar, ¿qué? 1 o 2 periodos máximo y los demás, pues ya seguimos con lo de la placa. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe, pequeña duda. Dígame. Fíjese que acá, ¿esto es como un transistor o es que ahí no se ve bien? No enfoca bien esa cuestión. Póngalo así, de lado. Esto es de, de la bocinita, de la cajita de la bocinita. Este dejó de funcionar, no sé ni qué le pasó. Y Y pues, aquí dele trae. vuelta. Pero pues lo voy a poner en grande porque... Dele, ahora sí, muéstramelo. Al revés. ¿Quiere ver? No sé, es como un tipo transistor. Vamos a ver, voy a limpiar. Parece un... ¿cómo se le llama esto? Parece más un oscilador, fíjese. ¿Usted cree que eso es lo que se quemó? No, profe, solo le preguntaba si eso era como. ¿Y no tiene una Porque numerología o algo? solo dice 24000. Ah, permítame. ¿No dice otra cosa? No, solo dice 24.000. Creo que tiene 3 pines. 24 000. Punto, ajá, Ah, punto 000. 24 puntos. Y no tiene otra cosa. No, solo eso dice ahí. Mm, sí, hombre, es que ahí por numerología es que... Y no dice nada más. No, Ah, mire, 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 mire. Ya ve que le dije yo que eso era. ¿Cómo le dije yo que era? Como un vibrador, un oscilador. un oscilador, me dijo. Y eso es, ahí está, mire. Profe, no está compartiendo Ahí no pantalla. estoy compartiendo, perdón. Sí, yo por la forma. Es que normalmente así, más que los transistores, vienen ¿cómo se llama esto? Los cristales de cuarzo. Ahorita le muestro, aquí está, mire. Ajá. Es un de 24 megahertz. Descripción. Ajá. Ajá, ese es. Sí, que yo Eso es. pensaba que era un transistor o algo. Solo el encapsulado es otro. No, lo que pasa es que por lo regular los cristales de cuarzo ya llegará el momento donde los vamos a usar también. Los cristales de cuarzo se utilizan para que los circuitos resuenen a una frecuencia. Por ejemplo, los relojes están hechos con cristales de cuarzo. ¿Por qué? Porque los cristales de cuarzo resuenan a una frecuencia muy exacta.
Entonces póngase, haga la prueba con los relojes. Un reloj, algo charita, usted le oye y se oye. Pero mírelos, mírelos y va a ver que siempre después de unos 6, 7 meses se atrasan 1 minuto. Después cuando usted mira ya se atrasaron 2 minutos. Así va. Pruebe, compre un reloj de esos de pared así, de esos que se, por ejemplo, y vaya y déjelo ahí unos meses y va a ver que se va a atrasar segundos. Después puede ser que al año se atrase 1 minuto y así. En cambio, los relojes buenos, usted los pone y ni ruido hace. Usted ni escucha el ruido. ¿Va? Ah, profe, pero entonces eso es como que si fuera un desgaste. ¿El cristal de cuarzo? Ajá, No, el cristal de cuarzo solo resuena. O sea, solo vibra a ah, cierta frecuencia. ¿Va? ah, Eh, es más o menos lo que hace el 555. El 5-5 tira 1-0, 1-0, ujú. 1-0. El cristal de cuarzo eso hace. Tira positivo o negativo de una frecuencia, pero a una resonancia, pues, o sea, una frecuencia. eh, Hay de 10 MHz, de 20 MHz, de 30 MHz, y así sucesivamente. Todo depende a qué frecuencia quiere usted que funcionen las cosas. Pero lo que le hace muy exacto la situación son los cristales de cuarzo. Por eso los relojes, los mejores relojes están hechos con cristales de cuarzo. Yeah. Ya. Pero sí, cabal, cuando lo vi, yo dije, se parece más a un cristal de cuarzo. Por eso mejor lo,